tener la sanción definitiva por parte del Congreso Nacional. Estamos hablando de una nueva ley integral de VIH, de HIV, como ustedes prefieran mencionar, que tiene una mirada mucho más abarcativa, que aborda el tema de una manera mucho más integral, desde una perspectiva de derechos humanos, con un nuevo régimen para las jubilaciones, para el ámbito laboral, algo que en la diaria las personas que padecen esta infección o que son portadoras del virus, es muy necesario que pueda llegarse a implementar en todo el territorio nacional, más allá de la ley que actualmente está en vigencia. Para profundizar este tema ya nos está acompañando aquí Gabriel Claria, él es activista por este tipo de derechos, a quien agradecemos precisamente poder profundizar, analizar mucho más este tema. No, gracias a Gracias, ustedes. Gabriel. No, por favor, por la invitación y porque, bueno, tal como mencionaban antes, la información fluye muchísimo a través de los medios, así que podamos llegar a mayor cantidad de personas a través de este tipo de comunicaciones ayudan muchísimo, y también para ir generando conciencia en toda la población, no solamente en quienes están conviviendo con el virus o con alguno de los virus, porque, bueno, un detalle importante es que, como mencionabas, es una ley de avanzada y en parte porque trae una nueva mirada, un nuevo paradigma acerca de particularmente el virus del VIH, pero también agrega otras infecciones y virus que no están contemplados en ninguna legislación. ¿Cómo Por cuáles? ejemplo, están las hepatitis virales, tuberculosis y otras infecciones de transmisión sexual. Algunas de estas son infecciones que, por ejemplo, estaban durante algún tiempo, se creían erradicadas, como el caso de la tuberculosis, o también muchas otras infecciones como la sífilis, que en algunas instancias ha habido rebrotes. Y después tenés otras como las hepatitis virales, que son, algunas de ellas son virus muy silenciosos, entonces es imposible que uno sepa que tiene ese virus a menos que se haga específicamente un análisis, un laboratorio para poder conocer su estado serológico respecto de esto. Gabriel, hemos tenido idas y vueltas en el Congreso en relación a esto. Se han presentado innumerables cantidad de proyectos. Finalmente no se le ha dado el tratamiento que era debido. ¿Se logrará esta vez los consensos necesarios para que esta ley sea, bueno, una normativa vigente en nuestro país? Y esperamos que sí. Este es el cuarto proyecto que se presenta. Los tres anteriores perdieron estado parlamentario. El último fue el que más lejos llegó, ya que obtuvo el dictamen favorable tanto de la Comisión de Salud como de la Comisión de Presupuesto. Esto es importante porque, como mencionabas, hay algunas cuestiones que tienen vinculación directa con el tema presupuestario, por ejemplo, el tema de las jubilaciones, los regímenes especiales y también otras pensiones, por ejemplo, no contributivas, para algunas personas que están con este diagnóstico. En el caso anterior, la última vez que se presentó, tuvo alrededor de 30 diputados y diputadas que adhirieron a la presentación del proyecto con su firma, y en este caso tenemos más de 50 ya de todo el arco político, lo cual, bueno, nos brinda nuevamente esperanzas. Es otro también panorama. porque, exactamente, bueno, contamos también con que en las sesiones extraordinarias se puso el proyecto de nueva ley de VIH, hepatitis virales, tuberculosis e infecciones de transmisión sexual, pero finalmente, producto de que no se armaron las comisiones, no pudo darse tratamiento ni su aprobación. Bueno, hay muchas aristas que se abren en relación a este tema, la cuestión de salud pública, pero quiero, por ejemplo, focalizar en el ámbito laboral y en el nuevo régimen de jubilación. ¿Por qué? Porque está prohibida diferentes situaciones de discriminación que actualmente se dan cuando uno, por ejemplo, va en búsqueda de trabajo, tiene que atravesar una serie de entrevistas y de análisis que están prohibidos, pero que de todos modos se realizan, y esto claramente es perjudicial para las personas o que padecen la enfermedad o que son portadoras del virus. Exactamente. Bueno, en este sentido hay una práctica que se ha extendido durante mucho tiempo, que es la de en los exámenes preocupacionales, test tanto de VIH como de hepatitis o de cualquiera de otras infecciones de transmisión sexual, y esto se utiliza muchísimas veces como determinante para ver si la persona accede al puesto laboral o no. Fundamental, digo, a ver. Entonces esto genera un acto discriminatorio porque en realidad no es que se está realizando un testeo para que la persona pueda conocer su estado serológico y entonces acceder al tratamiento necesario para, en el caso de que haya cura, para la cura de algunos virus o infecciones, o para un tratamiento como en el caso, por ejemplo, del VIH, que es un tratamiento crónico.
no es que se realiza con ese objetivo, sino que se realiza a los fines de no ofrecerle el puesto que se le había prometido a la persona o para el cual se le había exigido o solicitado este tipo de análisis. Muchas veces se hace de manera soslayada, es decir, no es algo que se explicita, entonces es importante que la población pueda tener conocimiento de que esto incluso ahora está prohibido por normativa que no tiene el nivel de legislación, sino que ha sido por decretos y algunas modificaciones. Pero lo novedoso de este proyecto es que no solamente que lo prohíbe, sino que además pena a aquellas instituciones, tanto del ámbito público como privado, que tomen estas medidas de solicitud de los testeos en los exámenes preocupacionales y producto de ello no se les ofrezca el puesto laboral a estas personas. Y esto está claramente vinculado con el nuevo régimen de pensiones y de jubilaciones, porque precisamente por este motivo que vos estás mencionando, innumerables cantidades de veces imposibilitan a estas personas de acceder a un trabajo formal o formar parte del mercado laboral, siendo incluso muy jóvenes. Sí, exactamente. Además tenemos que pensar también, bueno, que hay poblaciones que lo sufren en doble medida. Podemos pensarlo en términos de un doble estigma, porque son algunas poblaciones que ya son víctimas de faltas de políticas públicas, de segregación, de discriminación y producto del estado serológico o de alguna cuestión que puede ser transitoria o crónica, sufren nuevamente otra discriminación y quedan excluidos de espacios educativos, familiares, de amistades, de vínculos sexoafectivos o no, laborales y demás. Entonces es importante que podamos reflexionar en términos de comunidad, en términos de ciudadanía y pensar desde nuestros espacios cómo podemos, independientemente de que tengamos una legislación ya aprobada o no, que esté prohibido o no, que haya multas o no, independientemente de eso, a nosotros mismos, exactamente, cambiar culturalmente esto, porque sabemos que una ley no garantiza nada, sí nos ofrece determinada protección en términos de las instituciones estatales, pero el cambio siempre tenemos que hacerlo desde la ciudadanía, desde cada uno de nosotros y nosotras. ¿Por qué decidiste involucrarte de una manera tan activa y comprometida con esta situación particular, Gabriel? Bueno, en mi caso se debe fundamentalmente a dos cuestiones. Una, porque tengo un diagnóstico VIH positivo hace ya varios años y entonces, bueno, esto lógicamente fue un impacto tremendo en términos, no tanto en términos clínicos, porque, bueno, afortunadamente la medicación y los esquemas de medicación son muy buenos, entonces permiten que cualquier persona que conviva con el virus, con el VIH particularmente, pueda acceder en términos de medicación a la medicación. De todas maneras, esto en algunas partes es una cuestión de privilegio. Y además poder llevar una vida totalmente normal o habitual a lo que uno venía haciendo. Y en segunda instancia, bueno, porque la mayoría ya me conoce, soy intérprete de lengua de señas argentina-español, trabajo hace mucho tiempo en vinculación con la comunidad sorda y bueno, tengo amigos sordos que también conviven con el virus desde hace mucho más tiempo. Y una pregunta que me hicieron ellos que me impactó y que fue crucial para decidirme en tomar esta bandera como parte de mi activismo fue cómo puede ser que nosotros con 13 años de diagnóstico tengamos menos información que vos con 6 meses de diagnóstico. Entonces, evidentemente... Todo el trabajo que hace falta. Exactamente, evidentemente la información es un privilegio. O sea, hoy todavía acceder a la información se lee en términos de privilegio porque si soy una persona que no oye, soy una persona que no habla español, que no tiene lectoescritura, entonces esto me priva muchísimas veces de acceder al conocimiento, escrito, al conocimiento que vemos en redes sociales, en medios de comunicación y también incluso en las consultas mismas a los profesionales de la salud cuando vamos a cualquier efector y las personas sordas o cualquier persona que habla otra lengua o que maneja un español quizás en términos un poco más sencillo y no tan complejo, no puede acceder a esa información que este profesional tiene para ofrecerle. Dos últimas cuestiones. Por un lado, hablabas de toda la medicación antirretroviral que están disponibles en el sistema de salud público. ¿Esto cómo lo ves funcionando? Últimamente
solamente en la provincia de Entre Ríos. Y por último, vos decías, es importante que en comunidad y en conjunto reflexionemos acerca de este tema que es tan importante. Bueno, ¿cuál sería el mensaje para toda la sociedad entrerriana y santafesina que nos está mirando ahora? Bueno, en primer término, el subsistema público de Entre Ríos funciona muy bien. Si bien ha habido en algunas instancias faltantes, esto se debe también producto de que no tenemos una industria nacional de medicamentos y que se dedique específicamente a la investigación y la producción de este tipo de medicación que se necesita para las distintas infecciones o virus. En ese sentido funciona muy bien. De hecho, yo decido, a pesar de tener obra social, atenderme en el servicio de infectología del Hospital San Martín, porque bueno, son personas muy formadas, es un espacio muy ameno también y muy ágil. Ahora, en términos de si uno tiene alguna cobertura social, ahí se vuelve un poco más engorroso porque tenés que realizar los trámites mensualmente, generalmente, incluso durante la pandemia también, cada 30 días requiere que vayas a tu infectólogo, que te llene la planilla, ir a la obra social, después ir a la farmacia. Hay todo un circuito que, bueno, uno tiene que empezar a aceitarse y a conocer, y que muchas veces, producto del impacto de la noticia, del diagnóstico y demás, uno se encuentra un poco confundido, así que en esos términos también es interesante que pueda haber un acompañamiento desde el Estado, y es algo también que propone el proyecto de ley. Y como mensaje para la comunidad, me parece que es sumamente importante empezar a desmitificar muchísimas cuestiones que tenemos en vinculación con las infecciones de transmisión sexual, con particularmente el VIH, que es hasta el momento la infección que más discriminación produce y que más estigma produce, y que genera esto un impacto emocional, un impacto en términos completos de ser humano y de los espacios en los que uno transita, porque es aprender nuevamente ahora a vincularte con las personas, tanto en el espacio educativo, en el espacio laboral y en el espacio sexoafectivo, a través de un diagnóstico. Si yo tuviese un diagnóstico como diabetes, no habría ningún problema en que yo genere ningún vínculo sexoafectivo, ni que vaya a trabajar, ni que pueda estudiar, ni acceder al resto de los espacios. Entonces tenemos que repensar ahora por qué hay determinadas infecciones, virus y diagnósticos que tienen una carga mayor de discriminación y de estigma. Y en ese sentido es responsabilidad de cada una de las personas. También es responsabilidad de quienes tenemos espacios en los que podemos difundir y divulgar información y generar conciencia, que lo hagamos, pero también es responsabilidad de rever las prácticas que tenemos, de rever cuánta información y cuánta desinformación es la que estamos reproduciendo. Y también, bueno, transmitir a las personas que vayan a testearse. La única manera de poder saber cuál es nuestro diagnóstico, cuál es nuestro estado serológico, es a través del testeo. Y si logramos tener testeos masivos, entonces vamos a lograr que las personas puedan acceder a los tratamientos y, en el caso de que haya cura, poder acceder a la cura, y en el caso de que no, poder reducir. Porque otra información importante que quiero recalcar rápidamente es que hay una campaña ahora que se llama Indetectable es igual a intransmisible, en donde si una persona se adhiere al tratamiento por VIH con los antirretrovirales y 6 meses después de esa adherencia los laboratorios le arrojan que no es detectable la cantidad de copias del virus que tiene en sangre, o sea, no hay riesgo, el riesgo es cero de generar una nueva infección por la vía sexual. Y esto no se conoce, es decir, que esto arroja también una mirada positiva desde el VIH, y no ya de miedo, ni de estigma, ni de discriminación, sino de decir, no se preocupen, se puede vivir bien, podemos reducir esto, la cantidad de copias de nuestro virus en nuestro organismo, y bueno, continuar militando esto, y ojalá que nuestros diputados y diputadas, y también luego en la Cámara Alta, en Senado, puedan darle finalmente el tratamiento que se merece, puedan darnos una legislación que, según la ONU y el área de SIDA de la ONU, la ONU-SIDA, han catalogado a este proyecto de ley como de avanzada. Esperemos que así sea. Gabriel Claria, activista por estos derechos, muchísimas gracias, y sobre todo por la última reflexión, a testearse. Así es, muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros continuamos. Bueno, tenemos que abrir la ventana.